Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los liberaste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que se me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: Se encomendó a Jehová, libre de él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrió sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se desconjuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, por atar mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia de toda de Jacob, y temed de vosotros, descendencia de toda de Israel. Porque no menospreció ni acuñó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Amén. Tenga su Biblia abierta ahí en el Salmo 22 que acabamos de leer, porque en ese salmo está basada el sermón que en nombre de Dios vamos a compartir con ustedes en esta tarde. Se ha hecho una costumbre que las películas que son un éxito en la taquilla tengan una saga, ¿no? Una secuela de una película de 2, de 3
o de más episodios que siguen la historia del héroe o de la heroína o de los héroes más allá de la escena final de esa película. Eso pasó, por ejemplo, en mi generación con El Padrino, ¿no? En El Padrino 1, El Padrino 2 y luego El Padrino 3. Sucedió también con La Guerra de las Galaxias, que empezó en mi generación y todo este tiempo que no se acaba. Acaban de estrenar la 7ª parte ya de La Guerra de las Galaxias, con Rocky también. Rocky, que el mes pasado estrenó ya la 7ª saga, la 7ª secuela de la historia de este famoso cemental italiano, y ahora lo presentan ya como un adulto mayor, y ahora ya no como boxeador, sino como manager del hijo de Apollo Creed, aquel famoso boxeador que fue su mayor oponente y que luego se hizo su amigo. Todas estas películas, como han tenido éxito, pues han tenido muchas sagas, ¿no? Hay unas que ya se pasaron y que como la gente las va a ver, pues bueno, sí. Entonces no es raro que la más grande historia jamás contada, una historia que no es ficción, como La Guerra de las Galaxias y como Rocky, porque por muchos efectos especiales que tengan, pues estas historias sabemos que es ficción. Pero la historia más grande que jamás se contó, eso es una historia real. Y si estas películas han tenido secuelas, no es raro entonces que esta historia jamás, la más grande jamás contada, tenga su primera parte en Belén y luego tenga varias secuelas que nos lleven de Belén a Egipto, a Nazaret, a la región de Galilea, a Capernaum y por último a Jerusalén. Le tengo que decirles que la historia de la Navidad, tan hermosa y tan impresionante como es, no termina con María guardando todas las cosas que sucedieron esa noche en su corazón, no termina con los pastores regresando a su vida cotidiana, pero convertidos en los primeros misioneros cristianos de la historia, y no termina ciertamente con los magos regresando a su país de origen. El episodio de la Navidad es solamente eso. Es el primer episodio de esta grandiosa historia que llegó a su punto más dramático 33 años después, a las afueras de Jerusalén, en el monte conocido como el Monte de la Calavera y en hebreo Gólgota. Y es en ese episodio precisamente en el que quisiera que meditáramos esta que es nuestra última tarde de Adviento. Ese episodio que sucedió 33 años después de la Navidad en Belén. Porque al hacerlo vamos a amar más la Navidad. Pero sobre todo vamos a amar más a ese niño que creció para convertirse en el único héroe verdadero que ha caminado sobre la faz de la tierra. Un héroe que triunfó sirviendo, que luchó abrazando y que ganó perdiendo su vida, para luego retomarla con su superpoder de tener vida en sí mismo y de generar vida eterna para todos los que hemos confiado en Él. Amén. Para eso no nos va a servir, digamos, el guión de los evangelios que registran lo que históricamente sucedió en el año 33 de nuestra era. No vamos a basarnos en ese guión. Vamos a pensar en el episodio del Gólgota utilizando un tráiler o un preview que se exhibió 1000 años antes, escrito por el rey David, quien además de ser el rey más grande de Israel, de ser un genio militar, fue también un profeta de Dios. Y es en esa faceta de David, en ese oficio, que se le permitió a David expresar en el Salmo 22 una descripción asombrosamente exacta de lo que pasó en la cruz del Calvario. Cuando uno lee el Salmo 22, tiene que reconocer que el Espíritu Santo
llevó a David de alguna manera al pie mismo de la cruz, para que pudiera contemplar a su hijo sufriendo para pagar el precio del pecado de su pueblo. Vamos a ver en el Salmo 22 el grito de angustia de Jesús de Nazaret al sufrir por nosotros el máximo castigo que un pecador merece, el abandono de Dios. Pero vamos a ver también en el Salmo 22 el triunfo final de Jesucristo, el Hijo de Dios, que una vez que consumó su sacrificio para darnos a ustedes y a mí y a todos los que hemos confiado en Él la máxima bendición que cualquier hombre pudiera tener, la máxima bendición a la que cualquier ser humano pudiera aspirar, esa nos la dio Cristo. Una vida de completa bendición, una vida de paz verdadera y una vida de felicidad que tiene un plus, no termina jamás. Vamos a orar antes de orar y antes de seguir. Padre, te pido con humildad que ahora que vamos